Bienvenidos a este nuevo vídeo de la serie de informática, donde vamos a hablar de sistemas operativos y cuáles son las diferentes características. Voy a empezar por definir qué es un microprocesador. El microprocesador es el que se encarga de interpretar, ver instrucciones, cálculos, los guarda en su memoria, etc., ¿no? Y luego además es el encargado de ejecutar programas en el sistema operativo de las aplicaciones. El microprocesador está conectado normalmente por un zócalo específico a una placa de la computadora. Se le adosa también un sistema de refrigeración con el que consta de un disipador de calor en algún material de alta conductividad térmica, como puede ser o bien cobre o aluminio normalmente, hay unos de agua actuales, etc. Y los modernos también tienen lo que es el ventilador, ¿no? Que hay veces que se oyen los ordenadores, sobre todo si vais a jornadas de estas de 3 días de computadoras, de jugadores de videojuegos. Todos los microprocesadores tienen los mismos componentes básicos: una unidad de control, la memoria de caché, la unidad de captura previa, la unidad de decodificación, lo que llamamos unidad aritmética lógica, y luego el registro de la memoria RAM, ¿de acuerdo? Esto todos son los componentes de un microprocesador. La unidad de control se localiza y se analizan los datos de los programas. La memoria caché es la parte más importante que tiene el procesador, y es una pequeña cantidad de memoria que está dentro del procesador para que la información la procese lo más rápido posible. Se necesita acceder a ella y es más reducida que la RAM que tiene el ordenador. La captura previa es el portal de datos, la información del microprocesador a través de donde se procesan y almacenan los datos. La unidad de decodificación es la unidad de decodificar la información, que se traduce, como hemos visto antes, en un código binario. La unidad aritmético-lógica es la unidad que traduce el código binario en acción y lee el código y luego las instrucciones. El registro de memoria, tanto RAM como ROM, es la memoria del microprocesador, que es accesible para añadir o eliminar o almacenar información de lectura o no en el microprocesador. Normalmente utilizan código binario en la unidad, en este caso, aritmético-lógica, y luego a partir de ahí se convierten cada bit en datos o en comandos, y a través de los cuales se accede a la memoria. En cuanto al tipo de procesadores, a los fabricantes, puede ser de Intel, AMD, Cyrix, son de Texas, VIA, especializada en fabricar portátiles, NextGen, con nivel de patillajes, hay veces que no son compatibles en algún problema, etc. La velocidad de los microprocesadores son hercios. Acordaros, un gigahercio, en este caso, por ejemplo, un microhercio. La velocidad del bus que se transfiere también los datos al microprocesador dependerá también de la velocidad de los periféricos y de la memoria, así como de la velocidad del reloj interior, etc. Las unidades de control son circuitos digitales que gobiernan las operaciones y manejan el control dentro de lo que es el procesador. La velocidad de oscilación también se mide en megahercios. Para que os hagáis una idea, funciona la unidad de control como el cerebro. Es decir, el cerebro lo que hace es generar instrucciones y garantizar que estas se ejecuten de manera correcta y también ordenar qué parte va a llevar esa ejecución. La unidad aritmético-lógica, en este caso, tiene dos tipos: las aritméticas y las lógicas. Las aritméticas serían sumar, restar, multiplicar y dividir. Las lógicas, como si los números son iguales hay que compararlos, si son mayores, si son menores, si tienen periodos, etc. El AND, OR o el negativo o negado. La memoria también puede ser RAM o ROM. La RAM es la computadora, sin ella no existe la computadora, almacena los datos, los programas de la CPU, etc. La RAM es volátil, etc., ¿no? Entonces, también esta memoria depende del suministro de tensión eléctrica y donde esté funcionando. La memoria RAM es el acrónimo de Random Access Memory, en inglés, y Sistema de Espacio Virtual para Actuar. Luego tenemos la SRAM, que es RAM, son dos tipos básicos de memoria: el DRAM, que es el que hablamos, y luego, en este caso, la memoria caché de los procesadores o discos duros, y la RAM, que es la RAM Static RAM, que es la RAM estática, que es para que se refresquen estos discos duros. Esta memoria consume poca energía, es barata, tiene pocos costes, etc. Y luego la Dynamic RAM,
que es típico básico de los años 90, ya no se utiliza casi para el refresco de los periféricos, la falta de energía de datos, por eso se llama RAM dinámica. Desventajas desde los años 90, pues se han desarrollado muchísimas con consumos, tecnologías, etc. Luego el Synopsys Dynamic RAM, que es la memoria que funciona con el procesador a la espera de la señal del reloj, por órdenes en paralelo, aceptar una orden de cualquier programa, etcétera, ejecución y tal. Luego tenemos otra que se llama Single Date Rate Screen Words Dynamic RAM, que es el tipo de memoria que es a partir del 94, 93, etcétera, dio la luz. El Single Data Rate, que significa ejecutar una instrucción de lectura con un procesador. La siguiente memoria sería el Double Data Rate Synchronous Dynamic RAM, el DDR SDRAM, que es un tipo de memoria que es a partir de los años 2000, más moderna, con las generaciones DDR2, DDR4, etc. Es un doble cierre rápido, instrucciones de lectura con 2 lecturas cada ciclo de reloj, etc. Dentro de estas también pues tenemos como 5 especificaciones, la DDR2 SGRAM, DDR3 SGRAM, DDR4 y DDR5 que es la última, con canales simultáneos. Luego el Graphics Double Data Rate Synchronous Dynamic RAM, que es la memoria dinámica de doble dato para gráficos, para crear entornos 3D, pues eso, con las tarjetas gráficas cada vez mayor densidad de datos, nosotros hablamos con el BIM, etcétera, y a partir de ahí ejecutar esos datos muchísimo más rápido. Es como pues, un automóvil de carreras, ¿no? En lugar de 120 los coches o pueden ir a 50. Luego tenemos la HBM, que también es bastante famosa, la memoria RAM Height Balanced, que está fuera de la ecuación y esta es de Samsung, también con diferentes capas, ancho de banda diferente, etc. La memoria ROM es solo de lectura, en estas no pueden ser modificadas, son bastante obsoletas y normalmente vienen al inicio de todas las BIOS o programas de instrucciones para el arranque. La memoria caché en este caso, que sería el SRAM, ¿vale? O la memoria caché, que es donde se acelera el proceso de las CPUs. El acceso puede ser rápido, fácil, etcétera, etcétera. Más cosas de memorias, yo creo que ya está, ¿no? La caché 1 y caché 2 del interior del procesador, el interior y exterior. Vamos a hablar también del PROM, que es una lectura programable, que es una memoria para semiconductores, en este caso. Luego EEPROM, que es el tipo de memoria programable eléctricamente para datos que pueden ser o no borrados. Luego el EEPROM es la memoria al cuadrado PROM, que es programable eléctricamente. Bueno, la memoria SWAT, que es una memoria virtual o espacio de intercambio entre diferentes equipos disponibles. Adicionalmente también se le puede suministrar la información a través de una RAM normal y corriente. Luego la memoria flash es derivada de memoria LPROM, que es un dispositivo de tarjeta que tiene un almacenamiento de datos importante y además se puede escribir y leer en múltiples posiciones de este tipo de memorias. En este caso actúan con una celda única de memoria cada vez, se basa en semiconductores, la memoria RAM tiene la ventaja de que no se guarda al desconectarse el equipo del PC, etc., ¿no? La memoria flash, sobre todo en el nivel de eficiencia y seguridad, se utiliza para cámaras digitales, smartphones, etcétera, pues tablets, en tarjetas SD, en el Picture Card, etcétera. Más cosas que quería contaros de aquí. Bueno, tenemos luego las memorias de almacenamiento en la nube también, ¿vale? En este caso, pues en la nube simplemente es guardar archivos dentro de un ordenador que no está en tu casa, está remoto y que cualquiera con un código, una contraseña, etcétera, puede pues, acceder, ¿no? Nosotros tenemos en el Gmail la operación de esta de Microsoft, tienen otra, etcétera, ¿no? Tienes el Drive o el compartir archivos, etcétera, donde puedes ahí el Dropbox, el OneDrive, el Google Drive, el Box, el Mega, etcétera, pues tienes gratis o puedes pagar, el Amazon Cloud también, el iCloud Drive, los dispositivos de Mac tienen otro, el iTunes, el Sugar SCI, etcétera, ¿no? OneDrive también es el de Microsoft, pues eso, son trozos que tú puedes guardar cosas. Los sistemas operativos, cuando hablamos de un sistema operativo es un conjunto de programas que lo que hacen es administrar, gestionar de forma eficaz y presentar en los ordenadores, en este caso, o en el móvil o en pues cualquier
dispositivo electrónico. Lo que hace un sistema operativo es administrar, determinar, organizar, gestionar y administrar datos, notificar, controlar, etc. Los más utilizados sería el Windows, que se publicó en el 85 por primera vez, es compatible con casi todos los sistemas, y el Mac. El Mac es la de la marca Apple, es fluido, tiene totalmente actualizaciones, otro día me decían que tenía más de 40.000 aplicaciones, y también está más protegido, se supone, contra virus, etc. Luego tenemos el Android, que es el más común de dispositivos móvil multitarea, y el Linux, que tiene un código fuerte. El Linux es el que se dificulta más la entrada por virus, etc. Y luego también tiene el código abierto. Bueno, luego tenemos el Debian, Linux, Mix, Fedora, etc. ¿no? El Chrome también, que es el proyecto de Google para el sistema operativo de software libre, que ahora mismo lleva casi toda la cuota de mercado. El MSO2, que también ese tampoco tiene mucha duda ahora mismo. Los componentes de un sistema operativo serían los sistemas de archivos y luego la interpretación de cada comando en cada sistema es totalmente diferente. Es decir, la función que tiene de comunicar las órdenes del usuario en el lenguaje del ordenador y que éste los interprete, y luego el núcleo. El núcleo, ¿vale? Componentes de un sistema operativo, pregunta tipo T, sistema operativo, interpretación de comandos y el núcleo. El núcleo, por cuestiones técnicas, es la comunicación de entrada y los datos de salida, los hemos visto antes, entre la gestión de procesos y la memoria. Funciones que tiene un sistema operativo, pues administrar el CPU, direccionar los periféricos, dirigir actualizaciones, administrar archivos y gestionar la memoria de cada aplicación. Entre las características del sistema operativo, el usuario y el hardware es lo más importante, la seguridad, los programas, el funcionamiento, ver cuáles son los recursos del ordenador y cómo se interactúa. Según esto, bueno, ahora la administración de los usuarios también puede ser, etcétera, ¿de acuerdo? Vale, bueno, más cosas que os puedo contar de aquí. Bueno, sí, el sistema de archivos, la mención de carpetas también puede ser, las herramientas del programa, todo eso depende del sistema operativo que hables, pues es uno o bien es otro, ¿de acuerdo? Los tipos de sistemas operativos pues dependerán de si es multiusuario o monousuario, si es multitarea o unitarea o monotarea, según los recursos si es centralizado o distribuido. En este caso, ¿no? Las redes locales se llaman LAN, las llamadas redes locales LAN, y son redes instaladas en cada dominio geográfico, limitadas por una empresa, un servidor, etcétera, donde van a tener pues servicios, en este caso, por cable para comunicarte con cualquier sistema electrónico. Bueno, ya hemos hablado de cómo se archivan los archivos, etcétera. Los sistemas de archivos principales, pregunta ET, principales serían el NFTS, el HPFS, el EX, el HFS, el APFS, FAT, exFAT y FAT32, ¿vale? Luego cada uno pues tiene una ventaja, unos de convenientes tal. NSF es New Technologic File System, el HPFS High Performance File System, Extender File System, HFS más Hierarchical File System, APFS Apple File System, FAT File Allocator Table, exFAT Extender File Allocator y FAT32, ¿vale? Entonces el vídeo no lo quiero hacer, llevamos ya 13 minutos, voy a lo mismo, esto lo encontráis en cualquier tema de ordenadores de tipo de redes. Luego, en red y tipo de redes tenemos la información de Internet para comunicarte con sus correos electrónicos. Vamos a hablar del ordenador, que es el módem, es el dispositivo que conecta al ordenador con la red telefónica, el programa para establecer, en este caso, la conexión. Y además, hemos dicho el ordenador, el módem, el programa para establecer la conexión y luego el navegador, que te permite visualizar páginas web. Además también, para comunicarte tendrías un servidor, un ordenador personal, protocolos o códigos para que los ordenadores puedan entenderse, es como el idioma, y la conexión, que son los cables o bien el wifi o las conexiones, etc. Las redes más habituales, el Red LAN, el Local Area Network, en este caso LAN, ¿de acuerdo? Traducción en español, área local, esto ya lo he subido en otro vídeo. La red WAN, el Wide Area Network, que es la red amplia. El Redman, la Redman, que es la Metropolitan Area Network, que sirve para, en este caso, área metropolitana, en ámbitos de ciudades o bien pueblos, etc. La Witness Local Network es la red inalámbrica WLAN, que es el sistema de transferencia de datos a través de, en este caso,
aunque inalámbricamente es menos segura que la cableada, etc., la red WMAN Wireless Metropolitan Network, que en este caso WMAN es la traducción del español de la inalámbrica de rango alcance, la WiMAX Worldwide Interoperability of Microwave Access. La red W1, o sea, WW, dos Ws WAN en este caso, áreas locales del network, en este caso, bueno, la red SAN, el Storage Area Network, en este caso, área de almacenamiento, la red PAN, Personal Area Network, que es en este caso varias memorias utilizadas a la vez, ¿vale? La red estrella en este caso, la red en anillo, esto lo utilizamos también. Según los comandos ping, comprueba el ordenador está conectado a la red, PNG, tracer route, visita la ruta que tiene el ordenador, el N es el lookup, traduce los nombres de las direcciones de IP. En seguridad informática tenemos dos cosas como el ciberentorno, la ciberseguridad, riesgos, el mantenimiento preventivo, que es el objeto de mantenimiento, es predecir cuándo va a fallar algo y lo reemplazamos, esto hacemos mucho en ingeniería, el preventivo, y en este caso predictivo, ¿vale? Que es acelerarnos, y preventivo, el técnico y el legal, con procedimientos para minimizar el riesgo de fallo o vida útil de algo, con sistemas informáticos de alimentación eléctrica, procesamiento de datos, tal, y luego el correctivo, en reparar, reemplazar componentes que pues puedan ocasionar fallos, ¿vale? Hemos dicho predictivo antes de, el preventivo técnico-legal, que es porque tiene que pasar una revisión o tiene ya caducado algo, lo que sea, y correctivo es cuando ya ha pasado algo. Son los tres tipos de mantenimiento muy importantes que vimos en riesgos laborales también, en ingeniería. Las nociones básicas en este caso, la seguridad física es la protección de los hardware, en este caso el almacenamiento, el SAI, son sistemas de alimentación interrumpida, pues si se va la luz o lo que sea, también hemos puesto muchas reformas, tiendas, etcétera. Cortafuegos es de un equipo, es utilizado para proteger lo que son las cuentas contra los virus, en comunicación de información, de seguridad. Las backup, que son las copias de seguridad para guardar información, bien disco duro externo, pendrive, etcétera. La seguridad lógica se encarga del uso del software, a la protección de los datos, mantener la seguridad, detectar los virus, etc. Sistemas de seguridad, los elementos son privados y luego íntegros para modificar datos, que sean la usabilidad también, que todo el personal autorizado pueda usarlo, autentificación, etc. Los ciberataques más importantes pueden ser los troyanos, los spyware, los phishing, y gusanos, para paralizar el servicio, etc. Es decir, te suplantan la identidad, buscan información, etc. Los software locales, en este caso son los software legales para instalarlos, vienen de los troyanos y los virus, los suites de seguridad o escudos antivirus, están configurados de manera perfecta, el firmware podría bloquearse a usuarios no autorizados o que intenten fraudulentamente hacer algo. Los passwords son complicados, letras pequeñas, mayúscula, etcétera, para que los hackers pues tengan más trabajo. También en las redes sociales los ciberdelincuentes pueden utilizar información publicada para buscar pues eso, datos de ellos. Seguridad informática son las tecnologías nuevas, el mal uso de los ordenadores, transacciones, etcétera. Principales problemas de seguridad actual, la encriptación de los documentos, por eso está el blockchain ahora mismo, suplantaciones de identidad, pérdida de datos, extracciones, acceso ahora mismo. Estoy hablando de septiembre de 2023 este vídeo, pues el Ayuntamiento de Sevilla ha salido, ¿no?, esta semana que está hackeada su página web y de 5 millones de euros, ¿vale? Engaños a través de correos, suplantación de bancos, facturas fraudulentas, descarga de virus, suplantaciones de identidad también, ¿vale?, en empresas, etcétera, ¿no? Es importante. Es la orden del día, el Mind in the Minutes, que es la suplantación de la identidad, los virus que descifran contraseñas, etc. Virus informáticos, en este caso de correo electrónico, que causan pérdidas de información, borrados de correos, virus encriptadores, en este caso que afectan a empresas o particulares como bancos, correos, etc. No entrar en páginas web programas basura también no sirven para nada. Agregar o quitar o desinfectar programas, más cosas. Acciones preventivas que puedes tener en este caso, páginas web seguras con el HTTPS, que es el enlace largo con un certificado seguro. Los métodos de pago que utilices, pues como el PayPal, por ejemplo, pues tienes que tener mucho cuidado con los reembolsos, transferencias, pagos por correo, etc. Los filtros son herramientas que permiten crear respuestas automáticas y redireccionar. La seguridad y la copia de los sistemas que tenemos. Más cosas que os puedo decir aquí.
Aspectos a tener en cuenta en la nube, por ejemplo, la nube pues, muchas veces te hackeas, se pierden los datos, yo siempre recomiendo tener todo en discos duros en casita y luego ya pues utilizar la nube, ¿vale? De hecho tengo amigos que hasta con con los de Apple han tenido problemas, mi hermana incluido, o sea que prevención, pagos de facturas, etcétera, ¿vale? Prevención de programas, ejecución de programas anti-malware, malware, es decir, los virus buenos o malos, actualizaciones de programas, revisión de sistemas de seguridad, etcétera, ¿no? No conectarte con GoCan, actualizaciones, antivirus, webs públicas, etcétera, ¿no? El Spiderwork o el Malwork es un programa malicioso espía para infiltrarte en un dispositivo sin conocimiento. El Spyware también, Spybot, es un programa, es lo mismo. El ordenador afectado se ejecuta un programa y se pone en funcionamiento este Spyware. Los ladrones de contraseñas, troyanos bancarios, infotester, haylockers, el ransomware, que es el rescate que te piden, etcétera. El gusano informático se aprovecha de un lugar a otro para viajar y poco más. Esto es lo que quería, son 20 minutos de vídeo, ya está bien. Venga, gracias por escucharme.